Buenos días, tardes, noches, doctores. Vamos a ver el abordaje de anemia. ¿Ok? Primero veamos la definición de anemia. Recuerden, según la OMS, anemia en los hombres es por debajo de 13 gramos por decilitro. En una paciente mujer no embarazada, menor a 12 gramos por decilitro. Y en una mujer embarazada, menos a 11 gramos por decilitro. Recuerden que acá la norma técnica también te menciona que es menos de 10.5 gramos por decilitro, hablamos de anemia en el segundo, ¿no es cierto?, en el segundo trimestre. Es decir, en el primero y en el tercer trimestre podemos hablar menos de 11 gramos por decilitro de anemia, y en el segundo trimestre menos de 10.5 gramos por decilitro de anemia. ¿Ok? Y en niños, recuerden, de 6 a 59 meses, antes de los 5 años, menos de 11 gramos por decilitro. De 5 a 11 años, menos de 11.5 gramos, y de 12 a 14 años, menos de 12 gramos por decilitro. Entonces, estos valores, doctores, ustedes deben recordarlos. Acuérdense principalmente 13, 12 y 11, en ese orden, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctores, recuerden ustedes que toda paciente que tiene anemia va a cruzar con algunos síntomas muy importantes, ¿no? Que se llaman los síntomas del síndrome anémico. El principal síntoma, doctores, que va a tener la paciente va a ser la astenia. Ese es el principal síntoma, acompañado de palidez de piel, de mucosas, y como tiene anemia, recuerda que te cursa con taquicardia. Además, debilidad, cefalea, irritabilidad, y puede encontrarse un soplo sistólico. Entonces, doctores, veamos la clasificación de anemia. Y la clasificación de anemia podemos tener, doctores, regenerativas y arregenerativas. Hablamos de anemias regenerativas, doctores, regenerativas, cuando tenemos o vemos que hay un aumento de los reticulocitos. Y tenemos anemias arregenerativas, ¿no es cierto?, cuando no hay aumento de los reticulocitos. Entonces, imagínate, doctores, que para la producción de los glóbulos rojos tú necesitas que tu médula esté funcionando bien, que la fábrica esté funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces, y también necesitas que los precursores estén funcionando bien. Imagínate, no hay hierro. ¿Qué va a hacer la fábrica sin hierro? No puede formarte, ¿no es cierto? Por eso que las anemias carenciales, doctores, por déficit de materia prima, en otras palabras, son anemias arregenerativas. No te pueden elevar reticulocitos porque está mal la materia prima, ¿no es cierto? La fábrica que viene a ser la médula no te puede generar elementos formes. Y las regenerativas, en cambio, doctores, ¿no?, que la mayoría viene a ser la hemólisis, que es de causa periférica, destrucción periférica en su mayoría de los casos de las anemias hemolíticas. La médula detecta que hay destrucción periférica y por lo tanto aumenta la formación de estos glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por eso vamos a encontrar un aumento de los reticulocitos a nivel de sangre periférica. Entonces, doctores, vamos por este lado, tenemos reticulocitos bajos y vemos ahora el volumen corpuscular medio. Recuerden, doctores, que el volumen corpuscular medio es de 80 a 100 femtolitros, ese es su valor normal, ¿no es cierto? Muy bien. El HCM es de 28 a 32, el CHCM es de 32 a 36, ¿no es cierto? Y además tenemos el índice de eritrocitosis, el RDW, y tenemos el índice de producción medular y los reticulocitos, que ese es su valor normal. Algunos consideran de 0.5 a 1.5% su valor normal de los reticulocitos. Entonces diríamos que los reticulocitos están bajos cuando es menos del 2% y están altos cuando es mayor al 2%. Según entonces el volumen corpuscular medio, vamos a tener anemia microcíticas menor de 80 femtolitros, de 80 a 100 femtolitros una anemia normocítica y mayor a 100 femtolitros una anemia macrocítica. Dentro de las anemias microcíticas, ¿qué vamos a tener, doctores? Anemias carenciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la deficiencia de hierro, ¿no? Esa es la principal causa de anemia, digamos, de anemia ferropénica. La causa más frecuente es la deficiencia de hierro. Anemia sideroblástica, anemia de inflamación crónica. Una pequeña cantidad de las anemias de inflamación crónica pueden ser, doctores, microcíticas, pero la mayoría suelen ser
normocíticas. Recuerden, normocrómicas, normocíticas, principalmente las anemias de inflamación crónica, como por ejemplo la artritis reumatoide, ¿no? O una enfermedad renal crónica de repente. Dentro de las normocíticas, además, ¿quién tenemos, doctores? La anemia aplásica, la mieloptisis, son normocíticas, ¿no? Y dentro de las macrocíticas, doctores, lo que nosotros vamos a encontrar, tenemos las anemias megaloblásticas. Y las anemias megaloblásticas van a ser, doctores, anemia macrocítica megaloblástica y anemia macrocítica no megaloblástica. Dentro de la megaloblástica tenemos principalmente por déficit de vitamina B12 o vitamina B9. Entonces ahí es lo que te estaba mencionando, son anemias carenciales, es decir, es problema de la materia prima que no le está llegando a la fábrica, ¿no es cierto? Y te va a cursar con reticulocitos bajos. ¿Cuál es propiamente, doctores, de la fábrica? Por ejemplo, la mieloptisis, la anemia aplásica es problema propia de la fábrica, ¿no? Muy bien. Entonces, la anemia macrocítica, doctores, no megaloblástica, tenemos, doctores, de la no megaloblástica, ¿quién tenemos? La mielodisplasia, tenemos el hipotiroidismo, tenemos el alcohol y las hepatopatías. Eso de acá tienes que aprendértelo, doctores, porque ya ha sido motivo de pregunta de examen. El hipotiroidismo, el alcoholismo y las hepatopatías son causa de anemia macrocítica no megaloblástica. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, doctores, si es que hablamos entonces de las anemias regenerativas, estamos hablando de dos, de las hemorragias agudas, ¿no es cierto? Es decir, hay bastante pérdida y el paciente viene con reticulocitos altos porque hay una regeneración a nivel medular, ¿no? Porque está detectando que a nivel periférico hay consumo. O también las hemólisis, ¿no es cierto? Todas las anemias hemolíticas van a cursar, doctores, con reticulocitos elevados. ¿Ok? Con reticulocitos elevados. Vemos acá un frotis de sangre periférica, ¿no es cierto? Esto es un polimorfo nuclear polisegmentado. Y esos polisegmentados, doctores, recuerda que se presenta en déficit de vitamina B12 o vitamina B9. Es decir, es una anemia macrocítica megaloblástica. Característicos son los polimorfonucleares que están polisegmentados, doctores, o también los macroovalocitos. También se encuentran dentro de la anemia megaloblástica, lo vamos a ver enseguida. Bien, entonces eso debemos recordar, doctores, eso vendría a ser el abordaje general de la anemia. Buenos días, tarde, noche, doctores. Vamos a ver el abordaje de anemia ferropénica, ¿ya? Entonces, ya habíamos mencionado, doctores, de las anemias. Esta anemia ferropénica viene a ser una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Entonces, lo primero que vas a buscar dentro de tus preguntas de anemia, doctores, tienes que ver si es que es microcítica o si es que es hipocrómica, no ver el BCM que te proponen en tu pregunta. ¿Cuál es la causa, doctores, de la anemia ferropénica? Esta anemia ferropénica se produce por aumento de las necesidades, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento de las necesidades del hierro. ¿Y en qué pacientes hay aumento de necesidades, doctores? En lactantes, adolescentes, gestantes principalmente, ¿no? Recuerden que en las mujeres la principal causa, ¿cierto?, de edad fértil viene a ser la menstruación. En adultos mayores la principal causa son las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, pólipos o problema de algún cáncer, principalmente a nivel de colon. O por disminución de la absorción, doctores, el paciente de repente cursa con una clorhidria, cursa con una atrofia gástrica o con una resección gástrica, ¿no? Entonces son las causas de la anemia ferropénica. Recuerden, doctores, el metabolismo del hierro es muy importante. Generalmente dentro de la alimentación de la dieta los requerimientos de hierro aproximadamente son 10 miligramos por día y su absorción, doctores, es 1 miligramo por día. ¿Dónde se va a producir la absorción? A nivel duodenal, ¿ok?
Entonces acá vamos a ver, doctores, el enterocito, la parte luminal, en la parte superior, y en la parte inferior, doctores, es el endotelio. ¿Ok? Entonces va a llegar el hierro. Recuerden que el hierro se absorbe en su forma ferrosa. Entonces, a través de la ferriductasa, ¿no es cierto? Va a pasar de fierro 3 más a fierro 2 más, a su forma ferrosa. Y en su forma ferrosa, doctores, por medio de estos transportadores divalentes, ¿no?, de metal tipo 1, va a pasar el hierro hacia el enterocito. Una vez el enterocito una vez el hierro a nivel del enterocito, doctores, hay una puerta de salida para el torrente sanguíneo. Esa puerta de salida se denomina ferroportina. ¿Ok? Esta ferroportina, entonces, es importante para que pueda pasar el hierro desde el enterocito hacia la parte sanguínea. Pero recuerden, al costadito del hierro, al costadito de la ferroportina, tenemos otra proteína que viene a ser la hepcidina, que es producida por el hígado a nivel hepático. Sobre todo cuando tenemos, doctores, un aumento de la hepcidina, cuando hay una inflamación crónica. Entonces, esta hepcidina lo que se va a encargar es bloquear a la ferroportina. Se entenderá, por lo tanto, que en enfermedades crónicas lo que aumenta viene a ser la hepcidina, y por más que haya hierro, ¿no es cierto?, no se va a poder transportar, ¿no?, o no va a poder pasar hacia el torrente sanguíneo por aumento de la hepcidina. Pero en concentraciones normales la hepcidina deja pasar al hierro, ¿no es cierto?, a través de la ferroportina. Una vez en el torrente sanguíneo, doctores, este hierro 2 más tiene que convertirse a hierro 3 más, a su forma férrica, porque es la única manera de que sea transportada. ¿Por quién? Por la transferrina. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a hacer, doctores, este cambio de hierro 2 más a hierro 3 más? La efestina, que es diferente a la hepcidina, por si acaso, la efestina. Muy bien, entonces, ¿en qué forma te va a transportar la transferrina? En hierro 3 más. O sea, si te das cuenta, viene a ser el mismo que estaba en el lumen, ¿no es cierto? Y al final también el hierro 3 más, ¿ok? Entonces, la forma que se va a absorber el hierro, recuerda que es la forma ferrosa. Por eso, ¿cuál es tu mnemotecnia? Café sabroso. Café, la Ca de calcio, que el calcio se va a absorber a nivel de duodeno. Fe de fierro, ¿no es cierto? Y oso, café sabroso, que se va a absorber en su forma ferrosa. Bien. Dentro de la clínica, doctores, lo que nosotros vamos a encontrar es un síndrome anémico, que ya lo mencionamos. Síndrome anémico, el paciente cursa con palidez, cursa con astenia, ¿no es cierto? Este paciente además tiene características especiales que te van a hacer sospechar en una anemia ferropénica. ¿Y cuáles son esas características especiales, doctores? La coiloniquia, por ejemplo, la glositis, la keilitis, pica, el niño come tierra, come hielo, ¿no es cierto? Las uñas, caída de cabello, síndrome de piernas inquietas, es característico, doctores, de la anemia ferropénica. Y acá observamos, doctores, si es que te mencionan a ti de una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Anemia ferropénica, además te menciona que el paciente tiene disfagia y te menciona, doctores, membranas esofágicas superiores. ¿Cómo se denomina esto de acá? Estas son las membranas esofágicas superiores. El síndrome de Plummer-Vinson. El síndrome de Plummer-Vinson, o también denominado el síndrome de Patterson-Kelly. ¿Ok? Entonces son esta triada que vas a encontrar: anemia ferropénica, disfagia, membranas esofágicas superiores. ¿Ok? En el laboratorio de la anemia ferropénica, doctores, lo más importante, ¿qué vas a encontrar? Obviamente encuentras en el frotis microcítica hipocrómica, ¿no es cierto? Muy bien. Pero dentro del laboratorio lo más importante, doctores, que es más sensible y más específico, es el dosaje de ferritina. La ferritina se va a encontrar disminuido. Entonces, si tú encuentras una ferritina disminuida, doctores, además estás encontrando que hay microcítico hipocromía, te está diagnosticando una anemia ferropénica. Es el más sensible y el más específico. ¿Ok? La sideremia va a estar baja. La sideremia te refiere al hierro en la sangre.
¿no es cierto? Sideremia va a estar disminuido. La saturación de transferrina, ¿cómo va a estar, doctores? Entonces imagínate, doctores, que la transferrina dijimos que es el transporte, ¿no es cierto? El transporte del hierro. Entonces imagínate que este micro viene a ser la transferrina, lo que va a llevar. Este micro tiene una capacidad, o este bus tiene una capacidad para llevar de repente 50 pasajeros, ¿no es cierto? Muy bien. En otras palabras, 50 hierros tiene la capacidad para llevar. ¿Listo? Muy bien. Esto es lo que está lleno de hierro. Esto, doctores, ¿cómo se denomina? Se denomina índice de saturación de transferrina. ¿Ok? Lo que está lleno. Y lo que falta por llenarse se denomina capacidad de saturación, el TIVEC, capacidad de saturación de transferrina. ¿Qué es lo que sucede, doctores, si hay poco hierro? Si hay pocos pasajeros, por lo tanto, no va a transportar esos 50 pasajeros, sino de repente solamente 30 pasajeros. ¿Qué disminuye, doctores? El índice de saturación de transferrina está disminuyendo, solamente va a ser este espacio de acá. Por lo tanto, ¿qué está aumentando, doctores? Lo que está aumentando viene a ser el TIVEC, la capacidad de saturación de transferrina. Eso es lo que sucede en una anemia ferropénica. Por eso es que vamos a encontrar disminuido, doctores, la saturación de transferrina, la saturación, el índice de saturación va a estar disminuido y el TIVEC, la capacidad, va a estar aumentado. La transferrina va a estar aumentado, pero principalmente acuérdate de estos dos, doctores, son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿ok? Muy bien. Y además el índice de anisocitosis, doctores, también va a estar aumentado. El RDW va a estar aumentado, ¿ya? Y los reticulocitos, como mencionábamos, que es una anemia arregenerativa, ¿no es cierto? Porque no hay la materia prima. Entonces acá tienes tu fábrica, ¿no es cierto? Y la materia prima, por ejemplo, va a ser el hierro. Y la producción, glóbulos rojos, ¿correcto? Entonces, no hay la materia prima. Si no hay la materia prima, doctores, tu médula no puede producirte más eritrocitos, no puede producirte más reticulocitos, por lo tanto es una anemia arregenerativa, los reticulocitos van a estar disminuidos, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál va a ser, doctores, el tratamiento que vamos a dar a esta anemia ferropénica? En adultos, recuerda que la dosis es de 150 a 200 miligramos día, en niños 3 a 5 miligramos por kilogramo, ¿no? Esa es la dosis de tratamiento. Y en gestante, doctores, la profilaxis, recuerda que se da 60 miligramos por día. Pero te dice la norma técnica, si es que viene una gestante sin ningún control prenatal, mayor a 32 semanas de gestación, tienes que darle tratamiento. O sea, tienes que darle como tratamiento 2 tabletas diarias, ¿no es cierto? Muy bien, el tratamiento, entonces, de una anemia ferropénica en gestante es 120 miligramos por día que le vas a dar. Recuerda que el hierro en la gestante como profilaxis se da a partir de las 14 semanas, ¿ok? Una vez que tú estás dando tratamiento a estos pacientes, tienes que ver la respuesta al tratamiento. Entonces vas a ver una mejora clínica casi inmediata, pero lo más importante, que van a empezar a aumentar los reticulocitos. ¿Qué es lo que sucede, doctores? Ya le estás empezando a dar materia prima, le estás empezando a dar hierro, por lo tanto la médula ya empieza a producirte eritrocitos, empieza a producirte los reticulocitos. Entonces lo primero que hay es un aumento de reticulocitos que empieza al tercer al cuarto día y su pico viene a ser al séptimo y al 10º día, ¿ok? También hay un aumento de la hemoglobina, doctores, de 1 a 2 semanas, se normaliza aproximadamente a las 6 a 8 semanas. Una vez que tú vas a normalizar la hemoglobina, tienes que aumentar los depósitos de la ferritina, porque ese viene a ser el objetivo. Es decir, una vez que normalizas la hemoglobina, al paciente tienes que darle tratamiento por 3 a 6 meses más para llenar los depósitos de ferritina, porque esa es la que primero desciende, ¿no es cierto? Dentro de la fisiopatología de la anemia ferropénica hay 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3. La ferritina es la primera que desciende en la fase 1. Hay alteración en la fase 2 de la saturación de transferrina y del TIVEC, y recién en la fase 3 disminución de la hemoglobina. Por eso la primera que desciende es la ferritina, por eso que es más sensible y más específica. Entonces lo que tenemos que llenar son los depósitos. Por eso que el tratamiento le das por 3 a 6 meses más. Eso vendría a ser, doctores, anemia ferropénica.
Buenos días, tardes, noches, doctores. Veamos el abordaje de anemia megaloblástica. Cuando nosotros hablamos, doctores, de anemia megaloblástica macrocítica, su nombre completo viene a ser anemia macrocítica de tipo megaloblástica, ¿ok? Macrocítica megaloblástica, ¿no? Porque también nosotros vamos a tener, doctores, anemia macrocítica no megaloblástica. Dentro de ellos está el hipotiroidismo, el alcoholismo y las hepatopatías, ¿no? Que son no megaloblásticas. Acá estamos hablando de la anemia macrocítica megaloblástica. Hablamos pues de macrocítica cuando tenemos mayor a 100 fentolitros su volumen corpuscular medio. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos entidades, doctores. Vamos a tener por déficit de vitamina B12, ¿no es cierto? O vamos a tener, doctores, por déficit de vitamina B9. Por cualquiera de ellas. ¿Ok? Entonces recuerden, doctores, que la principal fuente de la vitamina B12 viene a ser exclusivamente animal, ¿no es cierto? La principal fuente de la vitamina B9, bueno, es variable, es decir, también podemos encontrarle en la parte vegetal. ¿Para qué te va a ayudar, doctores, la vitamina B12 y la vitamina B9? Para la síntesis de ácidos nucleicos. Para eso te va a servir. Por ejemplo, doctores, veamos, la vitamina B12 lo encontramos a este nivel que va a ser ingerida, ¿no es cierto? Y va a ser transportada por todo el tracto gastrointestinal. Esta vitamina B12 nunca va a estar sola. A nivel salival se va a unir a una proteína, ¿no es cierto? A nivel del estómago, por medio del ácido clorhídrico, se va a separar de esta proteína y ya por ahí tenemos la aptocorrina. La aptocorrina se va a unir a la vitamina B12. A nivel del duodeno, ¿no es cierto? La aptocorrina se va a separar de la vitamina B12 por acción enzimática de secreción pancreática, ¿correcto? Pero recuerden que a nivel del estómago se producía a nivel de las células parietales el factor intrínseco de Castle. Entonces, una vez que la vitamina B12 se separa, doctores, de la aptocorrina, se va a unir al factor intrínseco de Castle y va a ser transportada hasta el ilion terminal. Y en el ilion terminal, doctores, es donde se va a absorber la vitamina B12. ¿Y cuál va a ser su función, doctores? A nivel, ¿no es cierto?, de ácidos nucleicos. Tenemos a nivel de la mitocondria y a nivel del citosol. Principalmente, doctores, a nivel del citosol va a servirte esta metilcobalamina, ¿no es cierto?, esta vitamina B12 para el paso de homocisteína a metionina, ¿no es cierto?, con ayuda del metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, para la conversión de metionina. Entonces es lo más importante, doctores, la conversión de homocisteína a metionina para la formación de ácidos nucleicos. Y por el otro lado, a nivel de la mitocondria, doctores, tenemos a nivel de la mitocondria que va a pasar de metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A, ¿no es cierto? Ese va a ser el paso, ¿no?, que te va a ayudar la vitamina B12, adenosilcobalamina. ¿Okay? Entonces, doctores, entenderá que si es que hay un déficit de vitamina B12, no va a poder pasar homocisteína a metionina. Entonces va a aumentar la homocisteína porque no hay B12. Por el otro lado, en la mitocondria también, si es que no hay B12, va a aumentar el ácido metilmalónico y no se va a pasar a succinilcoenzima A. Entonces, en el diagnóstico, cuando veamos, vamos a encontrar aumentados los dos, tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico, porque interviene en los dos. ¿Qué es lo que sucede, doctores, a nivel del ácido fólico? Bueno, acá ya veíamos la vitamina B12, pero también interviene el folato para la síntesis, ¿no es cierto?, de metionina. Intervienen los dos, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico, la vitamina B9, ¿ok? Para la síntesis nuevamente de ADN, la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, doctores, también si es que hay déficit de vitamina B9, lo que va a aumentar será la homocisteína. Pero si te das cuenta, la vitamina B9 no actúa a nivel de la mitocondria, por lo tanto, el ácido metilmalónico en la vitamina B9 estará normal. ¿Ok? Bien, ese viene a ser entonces la fisiopatología. Hablemos de la vitamina B12, la etiología, doctores. Principal causa de del déficit de vitamina B12 viene a ser la mala absorción. Esa es la principal causa. Por ejemplo, vamos a tener la anemia perniciosa, ¿no?, que es de tipo autoinmune.
porque vamos a tener anticuerpos, ¿no es cierto?, que van a ir contra el factor intrínseco de Castle o anticuerpos que van a ir contra las células parietales. ¿Cuál es más específico? Anticuerpo contra el factor intrínseco de Castle. Este es el más específico y el más sensible es anticuerpo contra las células parietales. ¿Ok? De esta manera entonces no te van a generar factor intrínseco y no se va a poder absorber la vitamina B12. ¿Se entiende? Muy bien. Hay un parásito también que ha sido motivo de pregunta de examen que te lleva a déficit de la vitamina B12 y viene a ser el Diffilobotrium latum. También, doctores, puede ser gastrectomía como una causa porque no va a haber producción de factor intrínseco de Castle, resección ileal porque no va a haber dónde se reabsorbe esta vitamina B12, o insuficiencia pancreática. ¿Te acuerdas que te dije cuando esta vitamina B12 estaba, doctores, a nivel del estómago, por acción del ácido clorhídrico, se separaba de su proteína que venía desde la saliva y se unía a la aptocorrina? Entonces acá vamos a tener la aptocorrina. Esta aptocorrina, doctores, por acción de las enzimas pancreáticas, ¿qué es lo que va a suceder, doctores? Lo va a degradar, lo va a separar a esta aptocorrina y dejándolo libre a la vitamina B12 para que se pueda unir al factor intrínseco de Castle. Por eso es que cuando hay una insuficiencia pancreática tampoco se podrá absorber, porque no habrá una unión al factor intrínseco de Castle. ¿Cómo hacíamos su diagnóstico, doctores, de esta patología? ¿Cómo encontrábamos la homocisteína? Aumentada, porque hay déficit. Y además el ácido metilmalónico también ha aumentado por este déficit. Es decir, los dos se encuentran aumentados, el ácido metilmalónico y la homocisteína. Si es que nosotros queremos ver, doctores, en qué parte del tracto gastrointestinal está la alteración, empleamos el test de Schilling, ¿ok? Dándole vitamina B12 al paciente y dosando en orina. ¿Ok? Utilizamos el test de Schilling entonces para ver en qué trayecto del tubo digestivo está la falla. ¿Cuál va a ser la clínica de la vitamina B12? Síndrome anémico más menos ictericia. ¿Por qué te puede generar ictericia? Porque te genera hemólisis intramedular. ¿Ok? Te puede generar hemólisis intramedular. Pero ¿cuál es la clínica más importante de la vitamina B12, doctores? Hay un compromiso neurológico. ¿Ok? Compromiso neurológico, recuerda. Y este compromiso neurológico que viene a ser, doctor, es una degeneración combinada medular subaguda, que consiste en parestesias y alteración de la propiocepción, ¿no es cierto? Esa es la característica clínica de la vitamina B12 y es cómo lo vas a diferenciar de la vitamina B9. ¿Cuál es la que tiene síntomas neurológicos? El déficit de la vitamina B12. Recuerda, doctores, que la reserva tanto de la vitamina B12 como la reserva de la vitamina B9 va a ser a nivel hepático. Pero la reserva de la vitamina B12 es por 5 años, doctores, a nivel hepático, y de la vitamina B9 solamente por 4 meses. ¿Ok? Muy bien. En el laboratorio, antes de ver el laboratorio, porque el laboratorio lo vamos a ver de manera general para los dos, ¿ya? El déficit de vitamina B9. Entonces decíamos que la fuente es variable, la etiología principal la principal causa viene a ser por la pobre ingesta. Acá la principal causa era por malabsorción. ¿No es cierto? Entonces, enfermedad celíaca además, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto. Recuerda, doctores, que la vitamina B9 se va a absorber a nivel de ¿dónde, doctores? A nivel del duodeno y yeyuno proximal, a nivel del yeyuno. Su absorción de la vitamina B9. ¿Ok? Muy bien. Los fármacos que te van a generar déficit de vitamina B9 también debes recordarlo, por ejemplo el metotrexato, el trimestoprim, las sulfas, ¿no es cierto? Fenitoína, pirimetamina, son fármacos que te van a disminuir la vitamina B9, ¿ya? Por eso es que a los pacientes que das metotrexato, por ejemplo, ¿qué le das sumado? Ácido fólico, ¿no? Porque te disminuye vitamina B9. ¿Cómo hacemos su diagnóstico, doctores? Recuerda que vamos a encontrar la homocisteína aumentada, es la única, porque el ácido metilmalónico va a estar normal, ¿no es cierto? Entonces lo único que vamos a encontrar aumentado viene a ser la homocisteína por déficit de folato. ¿Cuál viene a ser la clínica? Un síndrome anémico más ictericia, ¿ok? Ya mencionábamos cómo lo vas a diferenciar de la vitamina B12. Esta no tiene síntomas neurológicos.
Glositis y depapilación lingual. Ojo que esto también se presenta, doctores, en el déficit de vitamina B12. ¿Ok? Este se denomina la glositis atrófica de Hunter. La glositis atrófica de Hunter es característica de la anemia megaloblástica, tanto por déficit de B12 como por déficit de B9. ¿Ok? Recuerda que se produce, doctores, una alteración donde hay alto recambio celular y dentro de ellos es a nivel de la lengua. Por eso que encontramos una depapilación lingual en este déficit de las vitaminas. La reserva ya dijimos por 4 meses, ¿no es cierto? Entonces en el laboratorio de las anemias megaloblásticas, ¿qué vamos a encontrar, doctores? Aumento del volumen corpuscular medio. Vamos a encontrar una hipersegmentación de los polimorfonucleares, mayor a 5 lóbulos. Hipersegmentación es característico. Además vamos a encontrar macroovalocitos. Vamos a encontrar bilirrubina indirecta elevada o lactato deshidrogenasa elevada, doctores, porque hay una hemólisis intramedular, ¿ok? Hay una hemólisis intramedular. Y podemos encontrar además una pancitopenia, ¿ok? Pero lo más característico, recuerda, hipersegmentación, ¿ok? O los macroovalocitos, característico de la anemia megaloblástica. ¿Cómo vamos a hacer, doctores, su tratamiento? Bueno, le reponemos lo que le falta. Si le falta vitamina B12, le vamos a dar hidroxicobalamina y le sumamos ácido fólico. Si tiene déficit de vitamina B9, solamente le damos ácido fólico. Ese vendría a ser el tratamiento, doctores. Muy bien. Doctores, veamos el priming de las leucemias agudas. Recuerden que esta es una neoplasia que va a ser originada a nivel de médula ósea y le llamamos agudas porque las células que van a proliferar son células inmaduras, es decir, células blásticas. Y acá tenemos dos tipos, la leucemia linfoide aguda y la leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Veamos las características de cada una de estas. La leucemia linfoide aguda, recuerda que es más frecuente en niños, generalmente en varones, entre 2 a 5 años, es el 80%. Entonces, este viene a ser la leucemia más frecuente. Y esa es la neoplasia también más frecuente de la infancia, recuerda, la leucemia linfoide aguda. ¿Ok? Mientras que la mieloide es en la etapa adulta, generalmente adulto mayor de 65 años. Su etiología también acá viene a ser generalmente desconocida, pero puede estar asociado a factores genéticos, ¿no? Tanto en ambos, como en la leucemia linfoide aguda como en la mieloide aguda. Es decir, a síndrome de Down, a factores ambientales, radiaciones, por ejemplo, tóxicos, alquilantes, SIDA, HTLV1, virus Epstein-Barr. Debes recordar que el virus Epstein-Barr está asociado al linfoma tipo Burkitt y sobre todo al L3. La leucemia linfoide aguda lo podemos dividir en L1, L2, L3. El L3 está asociado al virus de Epstein-Barr, ¿ok? Al linfoma tipo Burkitt, ¿ya? Igual en la leucemia mieloide aguda, factores genéticos como el síndrome de Down, factores ambientales, radiaciones, tóxicos, SIDA, HTLV1, virus de Epstein-Barr. Acuérdate, doctores, que la leucemia linfoides está asociado a una trisomía que viene a ser el síndrome de Down. No vaya a ser que te pregunten por ahí. El estirpe de la leucemia linfoide aguda, linfocitos, ¿no es cierto? Y encontramos en la inmunohistoquímica, recuerda, el TDT positivo. Y en la leucemia mieloide aguda encontramos los granulocitos, también puede ser los monocitos, eritrocitos y megacariocitos, pero generalmente granulocitos. Y en la inmunohistoquímica vamos a encontrar la mieloperoxidasa positivo y un TDT negativo. ¿Okay? En el aspirado de médula ósea, en la leucemia linfoide aguda, encontramos linfoblastos mayor al 20%. Y en la leucemia mieloide aguda encontramos los mieloblastos mayor del 20%. Y recuerda que en la leucemia mieloide aguda encontramos los bastones de Auer. ¿Ok? Los bastones de Auer. La clasificación, doctores, decíamos que la leucemia linfoide aguda se puede dividir en L1, L2, L3. ¿Ok?
L1, L2, L3. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente viene a ser, recuerda, la L3. ¿Y de qué estirpe celular principalmente? De linfocitos tipo B, ¿ok? De linfocitos tipo B. Si no recuerdas, si te preguntan de qué predominio celular es lo más frecuente, ya sea en leucemias, en linfomas, es de estirpe tipo B, ¿ok? Y la leucemia mieloide aguda se va a dividir desde M0 hasta M7, doctores. ¿Cuál es el más frecuente? El M2. Ese viene a ser el más frecuente. Del que debe recordar que ha sido motivo de pregunta de examen afuera es la M3. La promielocítica. Porque esta de acá, su tratamiento también es diferente con ácido transretinoico. ¿Ya? El ácido transretinoico es como tratamiento para la promielocítica, la M3. ¿Ok? La clínica característica de estos, de la leucemia linfoide aguda, es una pancitopenia, ¿no es cierto? Que va a venir el paciente, por lo tanto, astenia, sangrado de mucosa, epistaxis, gingivorragia, etc., ¿no? Más esplenomegalia, linfadenopatías. Y también está asociado a un síndrome neutropénico febril. Generalmente se asocia más a la parte febril, la leucemia linfoide aguda, en comparación con la leucemia mieloide aguda, que también va a cursar con pancitopenia, también va a cursar con hepatoesplenomegalia, ¿ok? Pero acá cursa con infecciones a repetición y además una hiperplasia gingival. El pronóstico, doctores, va a depender, ¿no es cierto?, si estamos de buen pronóstico o mal pronóstico. ¿Cuáles son esos criterios de buen pronóstico en la leucemia linfoide aguda? Varón, por ejemplo, es de buen mujer, es de buen pronóstico, ¿ya? Leucocitos menor de 25.000. Es de buen pronóstico. CD10 de buen pronóstico. Y de mal pronóstico, doctores, que sea menor de 1 año o mayor de 10 años, porque habíamos dicho que lo más frecuente es en niños entre 2 a 5 años. Menor de 1 año, mayor de 10 años es mal pronóstico, o que los leucocitos sea mayor de 50.000 también es mal pronóstico. Debe recordar, doctores, que la traslocación 922, que viene a ser el cromosoma de Filadelfia en una leucemia crónica, ¿ok? Debe recordar que aquí es un factor de mal pronóstico, la traslocación 922. A diferencia, doctores, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, donde la traslocación 922 es de buen pronóstico. Acá es de mal pronóstico. Al igual que en una leucemia mieloide aguda, también es de mal pronóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los de buen pronóstico en una leucemia mieloide aguda? También que sea mujer es de buen pronóstico, traslocación 821 es de buen pronóstico, traslocación 1517 también es de buen pronóstico, presencia de bastones Auer también es de buen pronóstico, y de mal pronóstico, como habíamos mencionado, la traslocación 922 o que los leucocitos sean mayor de 100.000, ¿ok? Y que sea varón. También es de mal pronóstico, aunque no crean, esto ha sido pregunta afuera, doctores. Varón es de mal pronóstico en una leucemia mieloide aguda y está asociado a los cloromas y a una coagulación intravascular diseminada, sobre todo la M3, ¿ya? La promielocítica. El manejo de las leucemias agudas de tipo linfoide, debe recordar, la elección es un hiper CVD, que viene a ser, doctores, ciclofosfamida, acá falta una A, ¿ya? Acá es CVAD, así es, ya CVAD. Hablamos de una ciclofosfamida, la V de vincristina, la A de adriamicina, ¿ok? Y la D de dexametasona. Esa es la de elección. El definitivo, obviamente, es quimioterapia más trasplante de médula ósea. Y si es que hay afectación del sistema nervioso central, al paciente le damos metotrexate. Porque debe recordar que en la leucemia linfoide aguda, así como hay infiltración a los ganglios, debe recordar que también puede infiltrar al sistema nervioso central, a la médula, a los testículos. Cuando hay infiltración a nivel del sistema nervioso central, le damos metotrexate. Y en la leucemia mieloide aguda, lo de elección, antraciclina más citarabina, ¿ok? El manejo definitivo, quimioterapia más trasplante de médula ósea también, ¿ok? Doctores, veamos el priming de leucemias crónicas. ¿Qué viene a ser las leucemias crónicas? También son neoplasias que se van a originar a nivel de la médula ósea.
pero doctores con predominio de qué células? De células en maduración. Y tenemos dos tipos, la leucemia linfoide crónica y la leucemia mieloide crónica. ¿Cuáles son las características de estas? La leucemia linfoide crónica, recuerda que es más frecuente en mayores de 65 años, es mucho más frecuente en varones y debes recordar que es el tipo de leucemia más frecuente en adultos. Habíamos mencionado que la leucemia linfoide aguda era la más frecuente en niños. ¿Cuál es la más frecuente en adultos? La leucemia linfoide crónica. Eso es motivo de pregunta de examen, ¿ok? La leucemia mieloide crónica recuerda que pertenece a los síndromes mieloproliferativos crónicos, al igual que la trombocitosis esencial, al igual que la mielofibrosis idiopática, al igual que la policitemia vera, pertenecen a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Igual es más frecuente en varones, generalmente se encuentra entre 50 a 60 años. Su etiología suele ser desconocida en ambos, pero puede estar relacionado en una leucemia linfoide crónica a una historia familiar, mayor edad y también a causa genética el cromosoma 12. Y en la leucemia mieloide crónica a radiación ionizante o a benceno, por ejemplo, ¿no? La estirpe que vamos a ver en la leucemia linfoide crónica, linfocitos tipo B y de tipo T. ¿Cuál es el más frecuente? El de tipo B, ¿ok? Así también en la leucemia mieloide crónica, el estirpe mieloide, pues, ¿no? ¿Cuál es su fisiopatología, doctores, de la leucemia linfoide crónica? Hay una mutación a nivel de las células madre. Esta mutación a nivel de las células madre lo que me va a hacer es un aumento de la proliferación de las células B, ¿ok? Entonces lo que me va a llevar a la sangre es mayor cantidad de células en maduración y va a desplazar a las células normales, digamos, ¿no? Recuerda que acá la inmunosupresión es muy importante, sobre todo la hipogamma globulinemia, trombocitopenia, anemia, ¿no? Mientras que en la leucemia mieloide crónica, ¿cuál viene a ser la fisiopatología? A nivel, recuerda, del cromosoma de Filadelfia, se denomina esto la translocación 922, donde, doctores, hay un cambio, ¿no es cierto? Es decir, va a cambiar los genes del cromosoma 9 al cromosoma 22. Y se forma un gen que se denomina el gen ABL-BCR. Y este gen ABL-BCR a través de una tirosinquinasa me va a aumentar la proliferación de las células en maduración. Ese viene a ser su fisiopatología de la leucemia mieloide crónica. Entonces debe recordar del cromosoma de Filadelfia, translocación 922. Y ojo que acá esto es de buen pronóstico. Esto es de buen pronóstico, ¿ya? El aspirado de médula ósea en la leucemia linfoide crónica, linfocitosis, gran leucocitosis, debe recordar, y mayor del 30% de linfocitos maduros vamos a encontrar en el aspirado de médula ósea. Pero en la sangre periférica vamos a encontrar leucocitosis con linfocitosis mayor del 75%. ¿No? Entonces, en la médula ósea encontramos mayor del 30% de linfocitos maduros, pero ya cuando vamos al laboratorio, examen de sangre, vamos a encontrar una linfocitosis absoluta mayor del 75%, que debes pensar en una leucemia linfoide crónica cuando te encuentras ante estos datos, ¿ok? En el aspirado de médula ósea, en la leucemia mieloide crónica, vamos a encontrar una leucocitosis, serie mieloide, los blastos menor de 10%, entonces acá debe recordar que en el aspirado de médula ósea, en la leucemia mieloide crónica, hay una hipercelularidad de tipo mieloide. ¿Cuál viene a ser la clínica de estas patologías? Recuerda que acá en ambos se va a encontrar los llamados síntomas B. ¿Y cuáles son esos síntomas B, doctores? Disminución de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas, fatiga. Los síntomas B entonces corresponden baja de peso, fiebre, sudores nocturnos. Esos son los síntomas B, ¿ok? Y debe recordar que en la leucemia linfoide crónica el síntoma cardinal o el signo cardinal, perdón, viene a ser las poliadenopatías. Es decir, acá es mucho más frecuente las adenopatías que la visceromegalia, porque la visceromegalia es menos frecuente. A diferencia, doctores, de la leucemia mieloide crónica, que es lo más frecuente, la visceromegalia, una esplenomegalia gigante, en un 80-90% de los casos, ¿ok? Síndrome anémico, dolor óseo, y debe recordar que entonces las adenopatías acá son infrecuentes. Nuevamente, en la leucemia linfoide crónica lo más frecuente son las adenopatías que la visceromegalia.
Lo contrario sucede en la leucemia mieloide crónica, que es más frecuente, la visceromegalia, que las adenopatías, que son infrecuentes, así como la osteólisis. En la leucemia linfoide crónica, además, hay infecciones repetidas, como por ejemplo neumonías, herpes. Debe recordar que las infecciones, doctores, es la primera causa de mortalidad en la leucemia linfoide crónica, ¿ok? Y además, la leucemia linfoide crónica está relacionado con problemas autoinmunes, como por ejemplo PTI, anemia hemolítica autoinmune, la leucemia linfoide crónica, ¿ok? Y en el laboratorio, lo que vamos a encontrar en el laboratorio, ya estábamos mencionando de la leucemia linfoide crónica, leucocitosis con linfocitosis mayor de 75%. Vamos a encontrar un marcador, antígeno CD5. Entonces, cuando tú encuentres una elevada leucocitosis con una linfocitosis mayor a 75% y antígeno CD5, debe hacerte pensar en una leucemia linfoide crónica, como parte de su diagnóstico. Además, esta abundante linfocitosis va a hacer que se rompan estos linfocitos, y esos linfocitos rotos a nivel del frotis, lo que se va a encontrar, doctores, son las sombras de Gumprecht. Si te preguntan dónde encontramos las sombras de Gumprecht, ¿en qué leucemia? En la leucemia linfoide crónica, ¿ok? Además vamos a tener plaquetopenia. Esta plaquetopenia te va a llevar a un sangrado de mucosas, epistaxis, gingivorragia, etc. Y petequias también, ¿no es cierto? Anemia normocítica también te va a llevar palidez, taquicardia, ¿no? En la leucemia mieloide crónica, anemia, leucocitosis. Esta leucocitosis, doctores, que puede ir hasta, fíjate, hasta 250.000 con una desviación izquierda. Y cuando se va a una leucocitosis mayor a 250.000, ¿qué pasa con la sangre? Se vuelve espesa. ¿Y cómo se denomina eso? Leucostasis. Y esta leucostasis puede cursar con cefalea, obnubilación, priaprismo. Eso es característico de una leucemia mieloide crónica. Eosinofilia también y basofilia, ¿ok? Ojo que acá en la leucemia mieloide crónica vamos a encontrar tres fases. Una fase crónica que pertenece a esto de acá, anemia, la leucocitosis bastante elevada con su leucostasis, ¿ok? Y también, doctores, vamos a encontrar una fase acelerada. En la fase acelerada vamos a encontrar las plaquetas pueden estar normales o aumentadas, porque en la fase crónica las plaquetas van a estar disminuidas, mientras que en una fase acelerada las plaquetas van a estar aumentadas o normales. Además vamos a encontrar que hay un aumento de la esplenomegalia en la fase acelerada, ¿ok? Luego, doctores, además, recuerden que vamos a encontrar aumento de ácido úrico y el lactato de deshidrogenasa aumentado también y la fosfatasa alcalina disminuido, ¿ok? Debemos recordar además, doctores, luego la otra fase viene a ser la fase blástica. Entonces ya tenemos la fase crónica, la fase acelerada y tenemos la fase blástica. Esta fase blástica, doctores, es donde se transforma esta leucemia mieloide crónica a una aguda. Ya puede ser a una leucemia aguda mieloide, que es lo más frecuente, o una leucemia aguda linfoide, que es la menos frecuente, ¿no? Su tratamiento, doctores, de la leucemia linfoide crónica va a depender de la clasificación de Binet, que son Binet A, B y C, ¿no es cierto? El Binet A generalmente no requiere tratamiento, el manejo es observación nada más. Y el Binet B y C, el manejo de elección viene a ser la fludarabina más quimioterapia, como el rituximab. Y en la leucemia mieloide crónica, lo de elección viene a ser el imatinib mesilato. Ojo que esto puede ser pregunta de examen. El imatinib mesilato es el manejo de elección en una leucemia mieloide crónica. Y el tratamiento curativo es un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿ok? ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en una leucemia mieloide crónica? La fase blástica. Esa es la principal causa de mortalidad. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en una leucemia linfoide crónica? Viene a ser las infecciones, ¿ok? Veamos el priming de mieloma múltiple. Recuerden que el mieloma múltiple es un tipo de gamapatía monoclonal. Entonces, ¿qué viene a ser, doctores? El mieloma múltiple es una proliferación maligna ¿de qué? De células plasmáticas. Es decir, derivado de qué tipo de células? Tipo B, ¿ok?
Bien, y además va a haber una producción de proteína M, que lo vamos a mencionar enseguida. ¿Cuál viene a ser la epidemiología del mieloma múltiple? Es más frecuente en varones de edad avanzada, entre 50 a 70 años principalmente. Los factores de riesgo asociados: radiación ionizante, benceno, solventes orgánicos. ¿Cuál viene a ser la clínica? Vamos a encontrar un dolor óseo, que es lo más característico que te preguntan, dolor óseo en paciente anciano, que generalmente es un dolor de espalda, de costillas, al movimiento, que cursa con una anemia, ¿ok? Que es una anemia normocítica normocrómica, con una hipercalcemia y luego te cursa con una falla renal. Además, vamos a encontrar fracturas patológicas. Debe recordar las causas de muerte. La primera causa de mortalidad en un mieloma múltiple es por infecciones y la segunda causa es por una insuficiencia renal. ¿Ok? El diagnóstico del mieloma múltiple lo vamos a hacer con una triada, donde encontramos en la médula ósea una plasmocitosis medular, es en la médula ósea una plasmocitosis medular mayor del 10%. Y las llamadas lesiones líticas, que lo observamos acá. Las lesiones líticas. Esas lesiones líticas, doctor, es característico denominado el cráneo en sacabocado. No te vayas a confundir, por favor, con el cráneo en cepillo, que es característico de la beta-talasemia. ¿Ya? Acá es un cráneo en sacabocado, que es característico del mieloma múltiple. Además de lesiones líticas, podemos encontrarle a nivel de la columna. Y en tercer lugar, un componente M, proteína M aumentada, recuerda, ¿no? A nivel del suero, sobre todo la IgG mayor o igual a 3 gramos por decilitro o la IgM mayor o igual a 2 gramos por decilitro. ¿Ok? ¿Y cuál viene a ser la analítica? Ojo que el aumento de la proteína M te cursa con una paraproteinemia, ¿ok? Paraproteinemia. Y esta paraproteinemia te puede aumentar la viscosidad de la sangre. Puede haber una alteración a nivel de la función plaquetaria y te puede cursar con sangrado. O una excreción renal de la proteína de Bence-Jones, ¿ok? Y en la analítica, doctores, lo que vamos a encontrar es una anemia normocítica nomocrómica, aumento del BCG, una hipercalcemia. ¿Y cómo va a estar la fosfatasa alcalina? Va a estar normal. Además, podemos encontrar un proteinograma, porque habíamos dicho que hay un aumento de las proteínas. Entonces, el proteinograma electroforético, ¿cómo vamos a encontrar un pico monoclonal? El pico monoclonal es característico de esta enfermedad. El manejo, si es que el paciente no tiene, digamos, ningún síntoma, ¿ok? Es decir, estamos ante un mieloma quiescente, sin actividad, no se da tratamiento hasta que presente síntomas. En este paciente simplemente se va a observar. Vamos a dar quimioterapia más trasplante hematopoyético autólogo, sobre todo en menores de 65 años, ¿ok? Entonces, lo más importante que debes recordar de un mieloma múltiple, que te van a mencionar de un paciente anciano que te viene con un dolor óseo y que vas a encontrar lesiones líticas o te pueden decir cráneo ensacabocado. Y además IgG elevado, ¿no es cierto? Y BCG elevado además. Y no te olvides de la hipercalcemia. Bien. Doctores, veamos el priming de linfoma. Recuerden que los linfomas son neoplasias hematológicas que nacen fuera de la médula ósea, es decir, van a nacer a nivel de los ganglios. Ok, entonces vamos a tener dos tipos de linfoma. Vamos a tener un linfoma tipo Hodgkin y un linfoma tipo no Hodgkin. Vamos a ver las características de cada uno de estos, ok. ¿Cuál viene a ser la epidemiología del linfoma Hodgkin? Es bimodal, generalmente más frecuente en varones. Es bimodal porque se presenta en jóvenes en dos etapas de la vida, en jóvenes entre 15 a 35 años y en mayores de 60 años. Mientras que el linfoma no Hodgkin generalmente se presenta en adultos mayores de 50 años. ¿Ok?
El linfoma Hodgkin, neoplasia que generalmente es a predominio de las células tipo B, ¿ok? Vamos a ver su etiología. Es desconocida en general, ya es desconocida, al igual que el linfoma no Hodgkin, también es desconocida, pero se ha asociado, por ejemplo, el linfoma tipo Hodgkin a inmunosupresión, VIH, a virus de Epstein-Barr. Y en el linfoma no Hodgkin, a traslocaciones cromosómicas como por ejemplo 14, 18, ¿no? Y también hay infecciones, VIH, virus de Epstein-Barr, HTLV1 o enfermedades autoinmunes como Hashimoto, artritis reumatoide. ¿Cuál es la anatomopatología? Y esto es tal vez lo más importante que debemos recordar. El estirpe celular de los tipos de linfoma Hodgkin, acuérdate que se va a encontrar las células llamadas de red Stenberg. No es patognomónico del linfoma Hodgkin, pero lo encontramos con mucha frecuencia. El comienzo del linfoma Hodgkin, doctores, suele ser unifocal, es decir, generalmente a nivel de la adenopatía cervical. Es su forma de presentación más frecuente, la adenopatía cervical. ¿Okay? La diseminación del linfoma Hodgkin suele ser linfática y la histología son células grandes binucleadas que se denomina en ojo de búho. En el linfoma no Hodgkin, recuerden que el predominio células B, ¿no es cierto? Un 90%. Acá el comienzo, autores, suele ser multicéntrico, ¿ya? Multicéntrico, mientras que en el Hodgkin era unifocal, generalmente a nivel de adenopatía cervical. Es decir, como acá es multicéntrico, a nivel de adenopatías generalmente periféricas. La diseminación en el Hodgkin era linfática, en el no Hodgkin es hematógena. Y su histología en el linfoma no Hodgkin es en cielo estrellado. ¿Okay? La alteración de la inmunidad en el linfoma de Hodgkin suele ser una alteración de la inmunidad celular, mientras que en el no Hodgkin humoral, similar a la leucemia linfoide crónica. ¿Okay? Suele cursar con linfopenia, el linfoma de Hodgkin, y el linfoma no Hodgkin con una hipogamaglobulinemia. ¿Cuál va a ser la clínica, doctores? Característica del linfoma Hodgkin: puede cursar con adenopatías laterocervicales. Esto dijimos que es lo más frecuente y a nivel supraclavicular, ¿no? Como habíamos dicho, suele ser unifocal. También puede tener adenopatías mediastínicas, paraórticas, ¿no? La afectación extraganglionar suele ser rara. A diferencia del no Hodgkin, recuerda que las 2/3 partes del paciente cursan más bien con adenopatías periféricas, ¿ok? Mesentéricas, y es más frecuente la afectación del anillo de Waldeyer que en el linfoma Hodgkin. Si te preguntan dónde se altera el anillo de Waldeyer con mayor frecuencia, en qué tipo de linfoma, es en el linfoma no Hodgkin. Recuerda que el anillo de Waldeyer lo está formando las células, las glándulas, palatinas, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, las amígdalas tubáricas y las amígdalas faringias. ¿Cómo me acuerdo yo? Palito de farol. Eso lo forma el anillo de Waldeyer, de amígdalas palatinas, de amígdalas linguales, acuérdate de las amígdalas tubáricas, y luego tenemos las amígdalas faringias, ¿ok? Eso lo está formando el anillo de Waldeyer. Entonces, a nivel de las anopatías mesentéricas y al anillo de Waldeyer es mucho más frecuente la afectación en el linfoma no Hodgkin que en el linfoma Hodgkin. ¿Okay? Y en este linfoma no Hodgkin suele ser la afectación extraganglionar es mucho más frecuente. ¿Y quién tenemos ahí? La afectación gastrointestinal. La localización más frecuente es a nivel del estómago. El linfoma tipo MALT, recuerda que está asociado al Helicobacter pylori. ¿Ok? Al Helicobacter pylori. Bien. ¿Qué otro síntoma vamos a encontrar en el linfoma Hodgkin? Recuerda que encontramos un signo que se denomina el signo de Hoster, que ha sido motivo de pregunta, que es el dolor a la ingesta de alcohol. También tenemos síntomas generales, que son los síntomas tipo B, por ejemplo, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, adelgazamiento, ¿no es cierto? Los síntomas en el no Hodgkin suelen ser infrecuentes, estos síntomas generales. El prurito es frecuente en el linfoma Hodgkin, se presenta hasta en un 10%, mientras que el prurito en el no Hodgkin es infrecuente. El subtipo más frecuente del linfoma Hodgkin, recuerda que viene a ser la esclerosis nodular. Habíamos mencionado que el linfoma Hodgkin es más frecuente en varones, pero en el subtipo más frecuente, que viene a ser la esclerosis nodular, en la que encontramos células lacunares,
Es más frecuente, doctores, en mujeres. ¿Ok? En mujeres. ¿Cuáles son los otros tipos? De celularidad mixta, de depresión linfoide, de predominio linfocítico. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de peor pronóstico viene a ser la de depresión linfoide. Y del mejor pronóstico viene a ser de predominio linfocítico. ¿Ok? Entonces tenemos predominio linfocítico, tenemos la depresión linfoide, tenemos la esclerosis nodular y la otra que falta viene a ser la celularidad mixta. Esos son los tipos de linfoma Hodgkin que vamos a encontrar. ¿Ok? Mientras que en el no Hodgkin lo más frecuente viene a ser los linfomas de tipo folicular. ¿Ok? El pronóstico, doctores, en el linfoma Hodgkin es un pronóstico bueno porque mayor de 75% se curan. Y acá vamos a ver los estadios de Ann Arbor, por ejemplo, y es de acuerdo a esto también su pronóstico. ¿Cuáles son esos estadios de Ann Arbor, doctores? Debe recordar que en el estadio 1 hay una sola zona ganglionar afectada. Puede ser supraclavicular, puede ser laterocervical, etc. Una sola área ganglionar o un solo órgano afectado. Mientras que en el Ann Arbor tipo 2 ya es mayor o igual a dos áreas ganglionares, pero del mismo lado del diafragma, ¿ok? Por encima del diafragma generalmente, ¿no es cierto? Mayor o igual a dos zonas ganglionares, pero de un mismo lado del diafragma. En el grado 3 debe recordar, autores, que ya va a involucrar a zonas extraganglionares, ¿ok? Es decir, a zonas en ambos lados del diafragma, ¿ok? En el Ann Arbor tipo 3 a ambos lados del diafragma, arriba y abajo, ¿ok? Mientras que el grado 2 o el estadio 2 solamente, recuerda, doctores, será a un solo lado del diafragma. Y en el grado 4, doctores, ya hablamos cuando es diseminado, es decir, acá es extraganglionar. En el grado 4 es extraganglionar. Esos son los estadios de Ann Arbor. Y en el no Hodgkin, recuerda, es un pronóstico malo, solamente se cura un 30 a 40% y tiene que ver también acá el índice de pronóstico internacional con el que se va también a clasificar. ¿Ok? Ese vendría a ser el priming de linfomas, doctores.